Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a ver un proceso llamado el proceso cloroalcalino, que si tú ya tienes un poco de experiencia en el tema de electrólisis, ya no debería costarte entender el procedimiento. Muy bien, hay que tener en cuenta que la sustancia que vamos a utilizar va a ser la sal que tú conoces, la sal de mesa, el cloruro de sodio, pero va a ser disuelta en agua. Bien, como ustedes recordarán, en un proceso electrolítico necesitamos justamente una solución, que en este caso vendría a ser la solución de cloruro de sodio. Muy bien, ahí está. Sabemos que necesitamos los electrodos que se llaman cátodo y ánodo, ¿correcto? Sabemos que la sal se separa en iones sodio y en iones cloro. El sodio vamos a colocarlo por acá, el cloro lo vamos a poner por aquí. Bien, ahora hay que recordar que como se trata de una solución, quiere decir que también hay presencia de agua, ¿ok? Si a este señor que está acá, por ejemplo, le llamamos cátodo, también le podría haber llamado ánodo, pero voy a llamarle cátodo, por ejemplo. Si a este de acá le llamamos cátodo, sabemos que el cátodo tiene signo negativo y por tener signo negativo atrae a las cargas positivas como es al sodio. Pero nosotros sabemos que el agua también es atraído por el cátodo. Mientras que en el ánodo, sabemos que el ánodo tiene carga positiva, va a atraer a las cargas negativas, como por ejemplo al cloro. El cloro es atraído por el ánodo porque tiene carga negativa, pero el agua también es atraído por el ánodo. Y ustedes saben que aquí ocurre como una especie de competencia. El sodio compite con el agua. ¿Quién es el que gana? Obviamente gana el agua en este caso. Bien. Y recordar que en el cátodo ocurre un fenómeno llamado reducción. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando el agua se vaya al cátodo, se va a reducir. Y cuando el agua se reduce, ¿cuál es la reacción que ocurre? Sabemos que es esta de acá. 2 agua líquida más 2 electrones formará el hidrógeno gaseoso más iones OH, ¿correcto? En realidad más 2 iones OH, ¿ya? Más 2 iones OH, ¿bien? Sin embargo, el sodio como tiene carga positiva, el sodio va a atrapar a estos iones OH, ¿bien? Entonces decimos acá, el ion sodio atrapa a los iones OH que se acaban de formar y de esa manera se obtiene una solución de hidróxido de sodio, ¿ok? Repetimos, el sodio que estaba por acá atrapa los iones OH que se han formado. Y profe, ¿cómo sé que los va a atrapar? Porque recuerda que el sodio tiene carga positiva, los OH tiene carga negativa. Y tú sabes que positivo atrae negativo. Por eso es que ellos se van a juntar para formar una sustancia que se conoce muy bien, que se le conoce como la soda cáustica. A esto de acá se le llama hidróxido de sodio o soda cáustica. Bien. Mientras que en el lado del ánodo vemos que están compitiendo el cloro y el agua. ¿Quién va a ganar? En este caso, ganaría el cloro, ¿correcto? El cloro es el que gana. Y la reacción del cloro, ten cuidado que en el ánodo ocurre la oxidación. Bien, eso quiere decir que el cloro se va a oxidar, o bueno, el ion cloruro. Y la reacción para el cloro, que ustedes se lo saben de memoria, es esta de acá. El ion cloruro se convierte en cloro gaseoso y se liberan 2 electrones. Bien, ok. Ahora, miren, si yo, por ejemplo, sumara las reacciones que hay en el cátodo, se dan cuenta que ocurriría lo siguiente. Primero que nada, para poder eliminar los iones OH, se supone que acá le tengo que multiplicar por 2 para que se pueda eliminar los iones OH. Bien, pero yo no solamente no solamente le debo multiplicar al OH que está acá, en realidad le debo multiplicar a toda la reacción. Así que acá sería por 2 y acá también sería por 2. De esa manera, 2 iones OH se van con 2 iones OH. Bien, hay 2 iones OH a la derecha, 2 OH a la izquierda, por eso es que se elimina. Bien, y la reacción que ocurre en el cátodo finalmente quedaría así. 2 iones sodio, acuoso obviamente, más 2 agua líquida, más 2 electrones. Hasta ahí lo único que hice fue copiar esto, esto y esto. ¿Ok? Ahora nos vamos para el otro lado de la flechita. Acá se formaría el hidrógeno gaseoso más 2 veces el hidróxido de sodio acuoso. Ahí está. Y jóvenes, eso es lo que ustedes ven que se está formando en el cátodo. Esto de acá vendría, uy, perdón, esto de acá vendría a ser la reacción que ocurre en el cátodo.
¿De acuerdo? Bueno, no se quiere formar como quiero. Bien, listo. Ahora nos vamos para el ánodo. En el caso del ánodo, sabemos que la única reacción que ocurre es la del cloro. Y ahí está, efectivamente. ¿Ok? Ahí está la reacción que está ocurriendo en el ánodo. Y muchachos, les comento que en esto se basa la lectura. En las reacciones que les acabo de colocar a continuación, en esas reacciones se basa la lectura. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que saber. ¿Quiénes son los productos de la reacción? Bueno, los productos en este caso son tres. Son el cloro gaseoso, ¿correcto? Son el hidrógeno gaseoso y el hidróxido de sodio. Esos son los tres productos. Y también lo podemos observar acá, mira. Se forma el cloro gaseoso, se forma el hidróxido de sodio acuoso y el hidrógeno gaseoso. Bien, de estos tres productos, ¿cuáles son los más importantes? Los más importantes son el cloro y la soda cáustica, ¿correcto? Que por cierto, vamos a apuntarlo acá, esto se le conoce como soda cáustica, muy bien, o también se le llama alcalino, ¿ok? O también se le llama alcalino, ¿correcto? Porque recuerda que el sodio es un elemento alcalino de la tabla periódica, ¿ya? Por eso, jóvenes, que el proceso se llama proceso cloroalcalino, porque se está formando cloro y se está formando un alcalino. Bien, un hidróxido de alcalino en realidad sería, ¿no? Y, profe, el hidrógeno, bueno, el hidrógeno sí se produce, pero se produce en pequeñas cantidades. Es por eso que al hidrógeno, más que todo, se le conoce como un subproducto, ¿ok? Ellos vendrían a ser los productos principales y el hidrógeno vendría a ser el producto secundario. Por eso que se le puede conocer como un subproducto. ¿Bien? Ok. Esto es lo que vamos a realizar en esta lectura que vamos a ver hoy día. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿y para qué se utiliza cada uno de estos productos? Por ejemplo, ¿para qué se utiliza el cloro? Bueno, el cloro se utiliza para potabilizar el agua. ¿Qué significa eso? Para desinfectar el agua, para esterilizar el agua. ¿Ok? Por eso que nos dice, se usa para obtener agua potable. Y también tú sabes que se le añade cloro a las piscinas. ¿Bien? ¿Ok? De esa manera se esteriliza un cuerpo de agua, como por ejemplo el agua de un río, el agua de una piscina. ¿Bien? También se utiliza mucho para la fabricación de plásticos. Habrás escuchado alguna vez del PVC, ¿de acuerdo? Que en realidad es un polímero. Bien. El PVC, por ejemplo, ¿dónde se utiliza? Aparte que se utiliza en las tuberías, bien. También se utiliza, por ejemplo, en tarjetas de crédito y en algunas prótesis livianas. Muy bien. Ahora, una sustancia muy conocida que se produce a partir de cloro se le llama el ácido clorhídrico, el HCl. ¿Para qué se utiliza, por ejemplo, el ácido clorhídrico? Para purificar chips de silicio. ¿Ok? Profe, ¿dónde utilizamos esos chips de silicio? ¿Lo tienes ahorita en tu mano? Bueno, no necesariamente contacto directo con el silicio, pero sí está dentro de tu celular. ¿Ok? El chip que tienes en tu celular está hecho de silicio. Por ejemplo, también está en las tabletas. ¿Ok? Otra sustancia que se puede fabricar a partir del cloro se le conoce como el cloruro de neodimio. ¿Para qué se utiliza esta sustancia? Se utiliza para amplificar las señales en los cables de comunicación transatlántico, por ejemplo, y también se utiliza en láseres, ¿de acuerdo? Recuerden que esto de acá solamente son el uso que se le puede dar a cada sustancia que se ha formado, ¿bien? No es, digamos, lo que tienes que comprender. Esto más que todo tienes que memorizar, tienes que saber para qué se utiliza cada una de las sustancias, ¿bien? También, por ejemplo, el cloro se utiliza para purificar una sustancia muy valiosa como es el dióxido de titanio, ¿ya? La cual se utiliza mucho en las impresiones 3D, ¿ok? Otra manera también de obtener cloro es mediante electrólisis del ácido clorhídrico. Esta parte es muy importante, lo vamos a encerrar de rojito. Ahí está. Ustedes saben que para obtener cloro hemos estudiado este método, el proceso cloro-alcalino. Pero en realidad el cloro también se puede obtener de otra manera. Se puede obtener mediante electrólisis de ácido clorhídrico. ¿Ok? Esa es otra manera para poder obtener cloro. A ti te van a preguntar, ¿no?
A ver, dime otra manera para obtener cloro. Ya tú tienes que decir mediante la electrólisis del ácido clorhídrico. Otra manera también de obtener, acá lo tenemos, mediante la electrólisis de cloruros de metales alcalino y alcalinoterros. Fundidos, ojo, ¿ah? Acá ya no me están diciendo que es una solución. Acá me está diciendo fundidos. Bien, si te preguntan entonces, dime otros métodos para producir cloro, electrólisis de ácido clorhídrico y electrólisis de cloruros de metales alcalino y alcalinoterrios, pero fundidos. Bien, y acá les muestro algunas imágenes donde se utiliza el cloro. Se utiliza para desinfectar piscinas, se utiliza en la fabricación de tuberías como PVC, se utiliza para purificar chips de silicio. Esto de acá es el cloruro de neodimio, que ya te dije que se utiliza para amplificar las señales en los cables. Y también se utiliza para purificar el dióxido de titanio, que es muy utilizado en las impresiones 3D. ¿Ok? Esas vendrían a ser las principales aplicaciones que se le da al cloro. Ok. Otro producto que se obtenía, bueno, en realidad, como ya les había comentado, un subproducto, porque no es el producto principal, vendría a ser el hidrógeno. ¿Ok? El hidrógeno, muchachos, acá ocurre algo muy interesante. Se dice que es el combustible del futuro, ya es el combustible del futuro. Porque, por ejemplo, el hidrógeno, aparte de ser una tecnología limpia, nos va a servir, aunque ya se está utilizando, para o como combustible de algunos, por ejemplo, de algunos cohetes, ¿ya? Hay empresas que utilizan el hidrógeno como combustible, ¿ok? Ahora, este hidrógeno que se genera mediante la electrólisis, acuérdate, tiene una gran pureza. O sea, es una sustancia muy pura. Con una pureza te dice de más de 99.5%. Esa es una alta pureza. No es la mejor pureza, porque la mejor pureza sería 99.999, que se puede obtener de otra manera, ¿ya? Bueno, te comento que esa pureza se puede elevar siempre y cuando utilices unas columnas que se les llama columnas PCA, ¿ya? Se puede aumentar esa pureza, ¿bien? Pero ya tener una pureza del 99.5% es una pureza bastante elevada, muy considerable, ¿ok? Bueno, este hidrógeno se puede utilizar in situ, o sea, se puede utilizar en la misma empresa donde se está dando todo este proceso, o también se puede almacenar, se puede vender a alguien muy cercano, no es necesario o no es recomendable, perdón, llevarlo a lugares muy lejanos, ¿no? Se puede vender a alguien, a algún vecino, o sea, a alguna empresa vecina, ¿no? O venderse finalmente a un distribuidor, ¿no? Ya que lo utilice como mejor corresponde. Bien, ok. Entonces, el tercer producto que se está generando es la soda cáustica. La soda cáustica sí es bastante utilizada. Te comento que es la base más utilizada a nivel mundial. ¿Ok? Se utiliza, por ejemplo, ¿dónde? Se utiliza para fabricar jabón. Tú sabes que el jabón, ¿cómo se fabrica? Se mezcla soda cáustica con un poquito de grasa o aceite vegetal y se produce el jabón. Obviamente, mediante unas ciertas condiciones, pero esa es la materia prima para fabricar jabón. También se utiliza, por ejemplo, para la producción de pasta, para la producción de papel, ¿ok? Que acá está, mira acá dice, producción de pasta, producción de papel. Y otra cosa, la soda cáustica más utilizada son dos. Se puede comercializar mediante una solución al 50%. ¿Qué quiere decir? 50% de soda cáustica, ¿ok? Que es una solución concentrada, tiene bastante soda cáustica, ¿bien? Pero también se puede utilizar o también se puede comercializar en forma de pastillas, obviamente en estado sólido, ¿no? Pastillas son estado sólido, ¿bien? Entonces, si a nosotros nos preguntan, la soda cáustica, ¿de qué manera se puede comercializar? ¿O cuáles son las maneras más comercializables de la soda cáustica? Tú vas a decir, mediante una solución del 50%, ¿ok? Y en forma de pastillas. Esas son las maneras más comercializables que tiene la soda cáustica. Bien, algunas empresas venden soda cáustica diluida. ¿Qué significa diluida? Que tienen un porcentaje menor del 50%, 10%, 15%, ¿correcto? Pero recuerden, las más comercializables son soda cáustica al 50% y en forma de pastillas. Es lo más comercial, ¿ok?
Y finalmente, muchachos, yo les había comentado que se generaban tres cosas, ¿no? Cloro, soda cáustica e hidrógeno. Pero hay uno más que se genera también. ¿Qué es lo que pasaría si yo mezclara cloro con soda cáustica? ¿Qué pasaría? ¿Algo pasaría? Sí. Se va a generar un cuarto producto, que en realidad es un subproducto también. Y esa cuarta sustancia se le conoce con el nombre de, apúntalo, hipoclorito, hipoclorito de sodio. ¿Correcto? Y te apuesto que en tu casa tienes hipoclorito de sodio. ¿Sabe dónde lo tienes? En la lejía. En la lejía que utilizas en tu casa, ahí tienes hipoclorito de sodio. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve el hipoclorito de sodio? Ah, ya, pues su mismo nombre lo dice, ¿no? Si se utiliza en la lejía y la lejía se utiliza para desinfectar, ah, ya. Quiere decir que el hipoclorito de sodio se utiliza en una desinfección. ¿Ok? Se utiliza para desinfectar. Aparte que también se utiliza para blanqueo, para el control de bioincrustaciones, por ejemplo, cuando haces la limpieza de un material o de un equipo, para controlar olores también, efectivamente, ¿ok? Pero lo más importante es cómo se obtiene el hipoclorito de sodio en el proceso que estamos estudiando. Ya te había comentado hace un momento de que lo que se hace es que una parte del cloro gaseoso que se ha producido en la empresa se mezcla con soda cáustica, se mezcla con un poco de soda cáustica. ¿Y qué forma? Forma el hipoclorito de sodio. Muy bien. Ahora, acá hay que tener cuidado, porque no vayas a mezclar mucho cloro con mucha soda. ¿Y qué va a pasar? Va a suceder que el hipoclorito de sodio va a tener una concentración muy elevada. Así que acá hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que mezclar el cloro con la soda, pero hasta que alcance una concentración deseada. Obviamente ahí tiene que haber un personal calificado, ¿no? Que se dé cuenta, que vaya sacando muestra, ¿bien? Hasta que alcance la concentración deseada. Una vez que el hipoclorito de sodio alcance la concentración deseada, lo vamos a retirar y lo vamos a almacenar en un tanque refrigerado. ¿Está claro? Entonces, no es mezclar por mezclar, ¿ya? Tienes que mezclar una cierta cantidad de cloro, una cierta cantidad de soda, se forma hipoclorito de sodio con una concentración deseada y una vez que ya alcance esa concentración deseada, lo almacenamos en un tanque refrigerado. Muy bien. No hay que olvidar que el hipoclorito de sodio no es un producto principal, sino que es, al igual que el hidrógeno, un subproducto. ¿Ok? Bien, jóvenes, esas son las aplicaciones de las sustancias que se están formando durante el proceso. Hay un dato importante que hay que tener en cuenta con respecto al cloro. Mire, el cloro sabíamos que se utiliza para la fabricación del PVC. El PVC, que ya les había comentado, es un polímero, ¿correcto? Que se le conoce como policloruro de vinilo, ¿ya? Es un compuesto orgánico. Es un compuesto orgánico clorado. Por eso que acá dice, el cloro se utiliza para fabricar compuestos orgánicos clorados. Ejemplo de compuestos orgánicos clorados, el PVC y los llamados isocianatos. Los isocianatos también son compuestos orgánicos clorados. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con el cloro? El cloro es una sustancia que es muy difícil de almacenar y transportar de forma económica. ¿Ok? Es muy difícil transportarlo, es muy difícil almacenarlo. ¿Correcto? Entonces, ponte a pensar. Si el cloro es complicado de almacenar, es complicado de llevar de un lugar a otro y sobre todo de llevar a un lugar lejano, ¿qué se hace con el cloro? Normalmente se produce cerca de los que van a consumir ese cloro. ¿Correcto? O sea, el cloro se produce y en el lugar donde se produce, ahí es donde se va a utilizar el cloro. Por eso que te dicen lo siguiente, mira, en 2020 solo el 4.8% del cloro se transportó. O sea, solamente el 4.8% del cloro se llevó de un lugar a otro. En cambio, el resto, que vendría a ser 95.2%, se utilizó ¿dónde? Se utilizó en el mismo lugar.
en el mismo lugar donde se produjo el cloro o en lugares adyacentes. ¿Ok? O sea, lugares vecinos, lugares muy cercanos. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense ese dato. El cloro es muy difícil de almacenar y transportar de manera económica. Por eso que la gran mayoría de cloro que se produce se utiliza en el mismo lugar, vamos a poner acá, se usa en el mismo lugar donde se produce o en lugares muy cercanos o en lugares adyacentes, ¿no? Adyacente significa muy cercano o en lugares adyacentes. Ahí está, ¿ya? No olvidar ese dato del cloro. Bien. Y ahora sí, muchachos, nos vamos a lo que nos interesa. La descripción de las tecnologías principales de producción.